A ver, iniciamos el programa con un tema que creo que es importante porque la verdad todo el futuro del país se ve bastante caótico si es que hablamos de elecciones para el 2026. Al margen del cambio de reglas electorales, tenemos hasta este momento cerca de 18.000 personas que se han inscrito en las últimas horas a los diferentes partidos políticos para tratar, ¿no es cierto?, de optar por un cargo de elección en las próximas elecciones generales. Es decir, vamos a tener expresidentes, artistas y harto mono con metralleta pugnando por un cargo, ¿no?, de elección popular. Vamos a conversar en principio con Martín de Acevedo, que es especialista en temas electorales y municipales. Creo que es importante abordar este tema porque si algo debe pasar al 2026 es que los ciudadanos tengamos la madurez necesaria para poder elegir correctamente, sobre todo en algo que va a ser tan disperso, ¿no? ¿Cómo está, Martín? Muy buenos días. Jesús, amigos de Red Exitosa, tengan ustedes muy buenos días. Ciertamente nos despertamos con esta nueva novedad electoral, aunque con bastante anticipación más que en otras oportunidades. Bueno, ya, a ver, son 18.000 personas que se han inscrito en las últimas horas a los partidos políticos para, entre comillas, tener algo de vida partidaria. ¿Esto es correcto? Bueno, en la medida en que hayan hecho sus documentos en regla, ciertamente, ¿no? Porque el plazo que ha vencido a la medianoche de anoche, valga la redundancia, es el plazo para la afiliación a los partidos políticos para que puedas postular en las internas que tendrán los partidos políticos a más tardar dentro de un año y a su vez ser candidato o a la plancha presidencial, presidentes, vicepresidentes, congresistas que esta vez son diputados y senadores nuevamente, y parlamentarios andinos. Para esos cinco esos cinco cargos tienes que estar afiliado en un partido político. Por eso la anticipación, ¿no? Y te decía, en la medida en que su información sea correcta, ¿por qué? Porque lo que se venció a la medianoche es ingresar el documento por la mesa de partes y tener los requisitos de forma, porque los de fondo lo va a revisar el registro de organizaciones políticas y podrían haber algunos que se queden en el camino de los 18.000 que acabas de mencionar. Exacto, tiene que pasar un proceso de depuración, ¿no? Lo que se hace es cumplir con el calendario electoral. Exacto, un filtro con los requisitos para ver si en efecto, por ejemplo, no está afiliado en otro partido político y se ha afiliado acá sin haber renunciado al otro, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Bueno, lo que yo estoy mirando respecto al tema de las afiliaciones es verdaderamente gente que no ha militado en otros partidos políticos, otros que sí, otros que regresan por un cargo de elección. En realidad es bastante diverso el panorama. Lo que yo no veo aquí es novedad en cuanto a nuevos cuadros, ¿no?, dentro de los propios partidos políticos, que al parecer son y siguen siendo vientres de alquiler. Y exacto, ¿no? O sea, el fondo del sistema, con las modificaciones que hizo el Parlamento desde octubre del año pasado hasta la fecha, ha retrocedido más o menos a tener un modelo aproximadamente con algunos rasgos de mejoras para los 8 o 10 partidos políticos que están en el Parlamento, el mismo sistema que teníamos hasta el 2014. Es más, en algunos aspectos se ha ampliado, ¿no? Antes había 10% de invitados, hoy hay hasta 20% de invitados, lo que significa que lo que se cerró anoche no está cerrado, digamos, del todo, porque por ejemplo, el Comité Ejecutivo Nacional, la Asamblea General, el presidente del partido podrá invitar 20% para completar las listas de estas 5, excepto supongo yo la plancha, de estas otras 4 formas de ser autoridades nacionales electas por el voto popular, y significa ello que lo que no está definido y que probablemente se define en un reglamento del Jurado Nacional de Elecciones que modifique la que salió ya en febrero, y haga algunas precisiones en dónde van a ir estos invitados, ¿no? Si van a ir primeros en la lista, después de los que ganaron en las primarias, intercalados, etcétera. Esa precisión lo traerá el reglamento del jurado, que salió en febrero, como te digo, pero todavía esto es un primer hito y tendremos todavía hasta que falte un año la posibilidad de que puedan haber modificaciones de diversos rangos y naturales en la norma. El mismo Parlamento, por ejemplo, tendrá que aprobar en agosto, o sea, la segunda votación. Hasta el próximo año vamos a tener modificaciones a la ley electoral. El mismo Parlamento, por ejemplo, ciertamente, el mismo Parlamento, por ejemplo, en agosto nos dirá si ratifica la desaparición de los movimientos regionales, entre otras cosas. Que ese es un tema que todavía ha quedado pendiente, ¿no es cierto? Y ahí hay gran crispación, tanto que los movimientos regionales han ya organizado movilizaciones
para estas semanas de fiestas patrias. Si bien es cierto, se ha cerrado este tema de la inscripción de personas a un partido político para tratar, repito yo, de hacer la mínima cuota de participación y vida partidaria, todavía queda abierta la posibilidad de la inscripción de partidos políticos. Hasta el momento entiendo que hay 30 ya inscritos y 20 que están todavía en proceso de inscripción. Sin embargo, todavía hasta el próximo año tenemos esa posibilidad, lo que a mí me llama poderosamente la atención, porque claro, vamos a tener con esos 50 partidos, ¿no? Un número también importante de candidatos a la presidencia de la República. En verdad, Jesús, el tema es que la valla de anoche ha cerrado de quiénes vamos a tener potencialmente registrados en la célula de votación de las elecciones generales de abril del año del 2026, del 4 de abril de 2026, porque las elecciones regionales y municipales, por ejemplo, los que anoche no llegaron, todavía se podrán seguir inscribiendo como partidos políticos, digo, y podrán participar en las elecciones regionales y municipales, dependiendo también de la modificación de agosto de los movimientos regionales, por ejemplo, donde había 82 movimientos regionales ya inscritos y otros 87 en carrera. Esa parte todavía no ha quedado del todo cerrada y en verdad, en puridad también, nunca se va a terminar la inscripción de los partidos políticos, y con mayor razón si se cierra la norma de esta manera, se modifique el artículo 35 de la Constitución, eso va a seguir. El tema es, ¿vas a llegar a las elecciones generales del 4 de abril del 2026 o a las municipales y regionales del 7 de octubre del 2026? Depende de si estés inscrito, por ejemplo, en el segundo tramo, también como partido político, dentro de los plazos de que te pueda permitir, por ejemplo, las elecciones primarias. Ese segundo hito va a ser el 7 de enero del 2026 como el hito de hoy, de anoche, del 12 de julio, para las elecciones regionales y municipales. Ok. El año 2021 tuvimos 18 candidatos a la presidencia de la República y listas infinitas, ¿no es cierto?, de candidaturas al Congreso. ¿Qué se puede esperar? O sea, ¿cómo vamos a elegir? ¿Por quién vamos a optar? ¿Cómo se pueden ordenar las ideas, proponer ideas al país con un número tan grande de organizaciones políticas, ¿no?, en contienda? En primer lugar, estos 30 partidos, más los otros 20 potencialmente con posibilidad de inscribir, supongamos que hablemos de 50. La primera sugerencia, a partir de nuestra experiencia, es que se comiencen a conformar alianzas. Y que en esa alianza se trabaje conjuntamente las autoridades que todavía pueden modificar la ley, como el Congreso y el propio Jurado Nacional de Elecciones, en el sentido de que, por ejemplo, no desincentivar las alianzas. ¿Por qué razón la desincentivación decimos nosotros? Porque si vas solo, tienes una valla del 5% o de 5 diputados, ¿no?, para las elecciones generales. Pero si vas en alianza, te van sumando 1% más a esa valla. Va a ser 6%, si son una, va a ser 7%, si son dos, y así sucesivamente hacia arriba. Entonces, si vamos a tratar de incentivar que haya alianzas para no haber esta dispersión, para que luego el elector pueda tener representatividad, porque no olvidemos, Jesús, que el elector es finalmente el último eslabón de la cadena. Llegará el 4 de abril, abrirá su closet y, tratándose de Lima, encontrará 35, estoy haciendo una figura, ¿no?, 35 ternos para ponerse. Discúlpame, pero ¿cómo han llegado ahí? No, claro, están ahí, pero además, ¿cómo elaboras una cédula de votación tan grande, no? O sea, digo, ¿qué? ¿Será un libro? Tendrá que ser, ¿no? Se abrirá en 2 hojas, en 4, para reversible por ambos lados, pero el asunto es, bueno, que finalmente el elector se sienta representado. Claro, sí, pero pueda reclamar, pero puede sentirse representado con 50 personas participando, o sea, buscando el mismo cargo. Pero no sí, o sea, digamos, lo digo de manera figurativa, se puede elegir entre 50 opciones para un cargo tan importante como la presidencia de la República. Claro, yo te exageré, esa es la cédula de votación de Lima, y en 50 opciones, supongamos que todas estén en la cédula, obviamente ahí se abrirá digamos, la cédula en efecto como un abanico, como un tríptico bastante numeroso. El tema es si dentro de todos ellos además hemos tenido la posibilidad de escoger bien, de ver las militancias, en efecto de haber podido depurar mentalmente aquellos que nos han hecho daño en estos últimos 5 años. Sí, bueno, hay varios, ¿no? Y que no merecen de ser reelectos, por ejemplo, ¿no? Bueno, está Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, que se han inscrito, está Antauro Humala, que tiene su propio partido, ¿no? Jesús, ahí permíteme hacerte una acotación. Antauro,
Vizcarra, Fujimori, Alejandro Toledo, varios. Yo pienso que, mira, finalmente nada les va a frenar a esos políticos por naturaleza a presentarse. Va a tener que ser el Jurado Nacional de Elecciones quien tenga la última palabra ante una tacha, ante una impugnación, ante una exclusión de la candidatura en pleno proceso electoral, quien defina finalmente quién se queda como parte del proceso electoral finalmente. Este tema de las tasas y las impugnaciones a mí me parece un tema interesante porque hasta el año pasado teníamos casi al límite, ¿no es cierto?, al borde de una elección, el hecho de que se tachaban candidaturas. ¿Cómo nos podría ir en este 2026? Ello subsiste, tú lo has dicho muy bien, subsiste, porque hay dos figuras. La impugnación es la generalidad, y las dos figuras son: o te tacho por una causal específica en la ley de elecciones generales o en cualquier otra prohibición que haya salido en esta normatividad que tenemos vigente, o pido tu exclusión porque has mentido en tu hoja de vida, que todavía subsiste. Y eso lo de la exclusión va hasta un día antes del proceso electoral. Tú puedes solicitar la exclusión o excluir el mismo jurado, el mismo sistema electoral a un candidato de la cédula de votación. Eso no va a variar, eso va a estar ahí. Y como el sistema no se abastece para filtrar a quienes no tienen los requisitos finalmente, en esta, por ejemplo, la indefinición todavía que hay de algunos delitos y algunos que seguramente se van a agregar para que los candidatos estén prohibidos de postular, ese filtro finalmente no lo va a terminar haciendo el sistema ante la cantidad de postulantes, sino quienes tachen a los enemigos políticos, porque en la práctica claro, en la práctica, y eso es algo que se ha venido dando ya de manera sostenida. A Curi lo sacaron de una elección a la alcaldía de Lima por no vivir, por ejemplo, en el distrito donde tenía al que tenía que representar, ¿no es cierto? A Acuña, Castañeda, claro, en su momento. En ese momento no había esto que era el domicilio múltiple, ¿no? No, claro, o sea, pero es exacto. Lo que pasa es que era una cosa mínima, ¿no? En el caso de Curi sí había el domicilio múltiple. Lo que Alex Curi no logró demostrar es que en efecto estaba domiciliado en Lima. Que 2 años, ¿no? Porque el domicilio múltiple está en el Código Civil y es una norma de 1984. Entonces ahí voy recordando yo de que creo que no demostró que vivía 2 años o un periodo específico que determinaba la ley. Exacto, cuya figura jurídica se denomina el arraigo domiciliario. Que en el caso de autoridades municipales es de 2 años y en el caso de autoridades regionales es de 3 años. Es decir, tu vinculación con el distrito, con la provincia o con la región donde has vivido. Eso es un buen dato del pasado como para tener una idea. ¿Por qué podrían ser tachados futuros candidatos a la presidencia de la República? Bueno, porque no cumplen los requisitos que están en la ley orgánica de elecciones, porque ha estado afiliado en otro partido político y no el ejemplo que ponía, ¿no? Y se inscribió porque se inscribió a destiempo, porque no pasó por las primarias, porque no pasó parece que hay una noticia que tenemos que confirmar que tiene que ver con Enrique Wong, por favor, Gisela, parece que ha dejado de existir el congresista Enrique Wong, así que volvemos en breve con esa información lamentable en realidad. Bueno, continuamos. Discúlpame que Martín que te haya quitado el tiempo, pero es una información en desarrollo. Enrique Wong es congresista todavía en la actualidad, ¿no? Es de Podemos, si no me equivoco, ¿no? Sí, de Podemos por el Callao. Sí, Podemos por el Callao. Bueno, te decía eso, ¿no? Entonces, recapitulando, el tema de las tachas para los futuros candidatos a la presidencia de la República. Por causales que están normadas en la ley orgánica de elecciones y en la legislación vigente, inclusive en los reglamentos que vayan a salir, como la prohibición de estos, de haber Julio Guzmán era uno de los que, por ejemplo, tuvo ese problema. Claro, en el caso de Julio Guzmán, por ejemplo, tuvo la imputación de no cumplir con uno de los requisitos a pesar de haber estado ya, él decía, bastante tiempo en el Partido Morado. Había ahí un tiempo de temporalidad. Pero también ahora va a haber pues las prohibiciones de delitos que están taxativamente enumerados. Si tú, por ejemplo, ya estás postulando y el otro partido político detecta que en efecto estás sentenciado, estás procesado, o apareces a nivel de la Fiscalía imputado por uno de esos 5 o 6 delitos que ahorita en estos momentos se verificará si en efecto a nivel del proceso estás sentenciado y consecuentemente estás impedido de postular. Pero si estás solamente procesado, imputado de un delito, pero no te han sentenciado con sentencia consentida y ejecutoriada en última y definitiva instancia, entonces pasarás esa valla y el jurado dirá, sigue en carrera. Vamos con el caso de Antauro Humala. Antauro Humala ya tuvo una sentencia y ya cumplió una condena, ¿no es cierto? Sin embargo, por ahí creo que quedan algunas cosas pendientes, como el tema que le queda a todos siempre es el pago de la reparación civil. Lo mismo pasa con Fujimori.
Alejandro Toledo todavía está imputado y en proceso de, ¿no es cierto?, ser condenado. Pedro Castillo, no sé si se ha logrado inscribir, creo que no, al final no ha podido inscribirse, pero la figura es la misma con él, ¿no es cierto? También es imputado y está en un proceso hasta que se determine su culpabilidad. Ahí, Jesús, permíteme decirte, el caso de Antauro Humala y Alberto Fujimori, hay un tema de lesa humanidad que está en discusión. Claro, pero ¿ya? eso también es la imprescriptibilidad. Ajá, de esos delitos. Claro, por el cual así pague la reparación civil en ambos casos. Pero en los otros dos casos hay un tema de delito de corrupción que está normado ahí, pero que todavía no ha pasado una segunda votación, se ha quedado a nivel de comisión. Vamos a ver si finalmente lo insertan y en efecto los candidatos que hayan cometido un delito de corrupción como funcionario público, es decir, habiendo estado desempeñando un cargo en la función pública, por ejemplo, este señor Chávez, ayer de Petroperú, ¿no? Este señor definitivamente no podría postular. Si es que se llega a confirmar que por un delito cometido de corrupción como funcionario público, en efecto no cumples este requisito. Y tendrán que tacharlo si es que, como te digo, yo pienso como políticos natos, que son los dos primeros, por ejemplo, que hemos mencionado, se encargará ya el sistema entre abril y entre febrero y marzo del 2026 en ver si mediante una impugnación, es decir, una tacha o una exclusión de su candidatura, quedan fuera del proceso electoral. Bueno, a ver, para el 2026 no falta mucho en realidad, o sea, el próximo año, ya que se inicia en breve, vamos a tener un clima bastante intenso, ¿no? De presentación de candidaturas, modificaciones, alianzas, o sea, lo otro es la nueva conformación del Congreso, ¿no? Con senadores y diputados. ¿Cómo serán las listas que se vayan a presentar a esos cargos de elección? A ver, en la primera parte, decir que el próximo año es un año preelectoral. Claro, bueno, ya es preelectoral. Claro, no, o sea, preelectoral porque estamos en el primer hito del proceso electoral, ciertamente, claro. En el primer hito. Lo que pasa es que el próximo año también vienen ya el hito de las elecciones municipales y regionales, y finalmente una pregunta que se venían haciendo en todos estos días es si no pasó la valla en abril del 2005, ¿podrá postular este partido político en octubre del 2006? Eso, por ejemplo, está en un reglamento, ahorita en estos momentos, como que si tú interpretas bien y te inscribes para las elecciones municipales en enero del 2026 y no se han llevado a cabo todavía las elecciones generales de abril de 2026, entonces ya estarás inscrito, nadie podrá retrotraer tu derecho a ese tema, salvo que no pases la valla ahí y ponen tu candidatura camino a octubre. Pero la conformación, muy bien, del Parlamento, donde está establecido que van a ser 130 más 60, todavía está por verse cuando en la reglamentación del jurado o en lo de los propios partidos políticos se determine cómo van a ser conformadas estas listas, valga la redundancia, por ejemplo, para el Senado. Será un senador por cada una de las 26 regiones, más otros 10 por Lima, otros 10 por el extranjero. Será, además, en el caso de los diputados, como en el ejemplo que ponía, los 35 que todavía puedes poner en el caso de Lima Metropolitana, o serán menos. ¿O será distribuido de otra forma? Eso lo precisará el reglamento. Ok, eso todavía no lo tenemos a la mano, ¿no es cierto? No, el reglamento, sí, hay un reglamento de febrero, pero ya pues con las modificaciones ha quedado desactualizado y el jurado seguramente va a hacer algunos ajustes de aquí al proceso electoral y a las primarias para la precisión de, finalmente, en detalle, con requisitos mínimos, cómo entran estos candidatos a los partidos políticos y diferenciándolos de afiliados y de invitados. Bueno, lo otro ya, al margen de las inscripciones y los procesos que se van presentando cumpliendo el cronograma electoral, será ver exactamente cuáles son sus propuestas, ¿no? Por ese lado es que la ciudadanía tiene que atender y ser muy perspicaz sobre aquello que se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? Hay propuestas muy jaladas de los pelos hasta este momento, ¿no? Al menos las iniciales. No sé si irán variando conforme pasen los meses, ¿no? Hay, por ejemplo, una buena reforma camino a avanzar hacia requisitos que para gobernar el país en cualquiera de sus tres niveles de gobierno, de acuerdo con la estructura del Estado que tenemos, nacional, regional o municipal, sería bueno que el sistema exija a los partidos políticos que el plan de gobierno que presenten, por ejemplo, para ver cómo van a gobernar, no sea un saludo a la bandera, no sea un requisito solamente para cumplir y revisarse como parte de un panfleto que se da junto con los otros requisitos al inscribirse, sino que más bien sea revisado y analizado por alguna
comisión de expertos con la finalidad de verificar pues si en efecto hay propuestas factibles, no hay propuestas que se salen de la realidad. Una cosa, Enrique, que creo que es importante. ¿Por qué es que documentos tan importantes, como por ejemplo un plan de gobierno, no son del todo relevantes en una elección? ¿Por qué es que no hay mayor obligación de tener una línea base, ¿no es cierto?, sobre pro y contra de determinadas propuestas de los candidatos, y que esto sí tenga que ver con, por ejemplo, un seguimiento por parte de los entes electorales? Justamente por lo que decíamos, en la medida en que no hay la posibilidad de hacer una exigencia a los partidos políticos respecto del cumplimiento de sus promesas electorales en el plan de gobierno, por ejemplo, en materia de transporte y vialidad, en materia de seguridad ciudadana, en materia de lucha contra la delincuencia, en materia de ejecución presupuestal y su cumplimiento, de elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de determinadas obras. Esa exigencia de repente podía estar aliada con el CEPLAN con la finalidad de que se revise y se pueda tomar, ¿no? Sobre eso tendría que legislarse, ¿no? O sea, para tener una idea no más clara de lo que se puede hacer por el país. No tendrías por qué tú buscar cada 5 años refundarlo. Por eso te decía, hay propuestas que están jaladas de los pelos, hay algunas que son hasta autárquicas respecto al tema económico, ¿no? Y por un lado, y por otro lado hay otras que son inejecutables. Claro, por supuesto, ¿no? Y más bien encaminarlas hacia, por ejemplo, el e-government, las Smart City, en el caso de las regiones, con la finalidad de que en efecto tengas planteamientos de esa naturaleza, haya la posibilidad de que ganadas las elecciones por determinados partidos políticos, candidatos y personajes, estas puedan ejecutarse en la medida en que tienen plazos determinados, en la medida en que tienen objetivos por cumplir, en la medida en que tienen incentivos por ejecución y por metas que el mismo presupuesto o el sistema presupuestal, el Ministerio de Economía y Finanzas los haya puesto para efectos de que finalmente uno se sienta identificado con la persona por la que votó y no haya la posibilidad de estar pensando luego o en la vacancia o en la revocatoria en el caso de autoridades municipales y regionales. Bueno, esta es la parte inicial, pero no por eso es que sea menos importante. En realidad te va marcando una tendencia, ¿no? O sea, ya de aquí lo que vendrá es saber cuáles podrían ser las alianzas que se formen con miras a potenciar las candidaturas, ¿no? Y el plazo de las alianzas, ¿no? Porque también hay un reglamento que se ha definido que podría estar venciendo el 16 de junio del próximo año como máximo para las alianzas de estos 30 partidos o de los 20 que están ahí adicionalmente, potencialmente con la posibilidad de postular, es el 16 de junio del próximo año en el reglamento que ha sacado el jurado. Pero eso todavía tendrá que reajustarse a alguna adecuación porque, por ejemplo, el de las elecciones regionales y municipales, eso todavía no está definido en la medida en que estas se van a sobreponer sobre las elecciones generales, las dos en el 2026. Claro, habría que preguntar, decirle al público que nos escucha y nos oye que este tema es importante porque se ha vencido un plazo inicial y luego ya vamos a ver cómo evoluciona el propio panorama electoral, ¿no? Creo que es importante señalar de manera inicial nuevamente el hecho de que tenemos un gran número de personas que piensan postular un cargo de elección y que nos toca ahora a nosotros informarnos debidamente, sobre todo porque es amplio el panorama y sus pretensiones también tendrían que ser las correctas para que este país mejore, ¿no? Y no sigamos retrocediendo. Sí, porque potencialmente estamos hablando de más o menos 25.000 personas postulando a nivel nacional en las diferentes instancias como candidatos o como precandidatos en las primarias de los partidos políticos y ojalá que en efecto más con los invitados lleguen a tener la cuota y la oferta suficientes como para que el elector tenga la posibilidad de elegir bien en la medida en que los filtros previos han sido buenos y no se lleven a cabo lo que anteriormente hemos visto. Pequeñas subastas, acomodos en las listas de los procesos electorales, aun cuando pierdan en las primarias las vuelven a recolocar. Esos cambios no se deberían producir porque justamente si se trata de tener representatividad dentro de los partidos políticos, con mayor razón la población espera a alguien que los represente y a quien pueda dar cuenta y tomar cuenta en el ejercicio de los 5 años como autoridades nacionales de las elecciones generales del 4 de abril del 2026 o en los 4 años en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre del 2026. Bien, Martín, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Martín de Acevedo con nosotros esta mañana, experto en temas electorales y municipales. Importante su presencia el día de hoy, sobre todo porque ya estamos iniciando un nuevo proceso electoral con miras al 2026. Usted dice seguramente, no, falta mucho tiempo. No, la verdad que el tiempo está pasando muy rápido y lo que nos toca en todo caso es empezar a observar cuáles son las tendencias, sobre todo las propuestas, ¿no? Y quiénes se van a presentar. Yo digo, expolíticos, políticos actuales, artistas y sobre todo monos con metralletas. Sobre esos tenemos que hablar y cuidarnos también. Que no solamente está en Tauro, ¿no? Sino que hay otro por ahí que también solamente dispara harta verborrea. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Exitosa, en Lima 95.5 de la FM. Somos la voz que integra al Perú.